3 minutos ya pasaron de las 10:30, señorita Gaby Derelisi. Ahora que ya pasó todo, que ya pasaron las elecciones, que todo parece que estuvo paralizado por eso, vamos a retomar temas que nos importan mucho. Es verdad que por ahí nos importan a nosotros y hay mucha gente que no le está importando lo que está pasando con un montón de organismos muy, muy importantes para el desarrollo de la Argentina, como es el INTI, como es el INTA, como es el Instituto Nacional, el INA, el Instituto Nacional del Agua, un montón de lugares que por ahí nosotros en la cotidiana no conocemos, no sabemos bien de qué se trata, pero créanme que son súper importantes para el desarrollo científico, tecnológico de este país y productivo también, digamos, porque en el caso del INTI hacen transferencia, digamos, de tecnología a, digamos, muchas pymes, a muchas empresas, a muchos municipios, a diferentes estados, a provincias. Bueno, y lo que está pasando, para retomar un poco el tema y para más o menos acordarnos de dónde lo habíamos dejado, era que, ¿se acuerdan que había habido primero un decreto de desregulación de todos estos organismos que básicamente lo que querían hacer era sacarle la autarquía y la descentralización, que era muy importante para estos organismos, hacerlos centralizados, es decir, dependientes de o el Ministerio de Economía en la mayoría de los casos o en alguna otra dependencia o ministerio. Y eso primero tuvo un freno en el caso del INTI con un decreto, con una medida cautelar de la jueza Forn. ¿Se acuerdan de San Martín? Que les puso una cautelar, es no innovar, es decir, no se modifica nada hasta 6 meses, era por un periodo de 6 meses esa cautelar, pero además también después se votó en agosto, en el Congreso. Tanto en diputados como en el Senado, finalmente esos decretos, que nosotros llamamos de decretos delegados, finalmente fueron volteados, todos, uno por uno. Muchos tenían diferentes números, otros estaban agrupados en un mismo número. Este fue el caso del INTI. Ahora vamos a retomar qué es lo que está pasando ahora. Mientras vemos unas fotos que son bastante inquietantes, porque los trabajadores están denunciando vaciamiento y militarización del INTI, ¿no? Están denunciando que el gobierno está avanzando con un desmantelamiento de facto, por supuesto ilegal, a la luz de todo lo que estamos viendo. Había una medida cautelar, se dieron de baja los decretos y así todo siguen pasando muchas cosas. En este caso, en el INTI, pero también vamos a ir mirando lo que pasa en las diferentes reparticiones. Decíamos, a los despidos masivos que ocurrieron y que siguen pasando y al recorte presupuestario, se suma ahora la decisión de instalar, como estamos viendo, una custodia de gendarmería en el predio del INTI. Ahora vamos a tratar de entender por qué es por lo menos alarmante. Y después, esto se hizo después de que efectivamente hubo algunos incidentes, pero muy menores, vinculados a la interna sindical, digamos, de ahí del INTI. Desde la asamblea multisectorial del INTI, los trabajadores difundieron un duro comunicado. O sea, multisectorial significa, digamos, de muchos sectores y de varios gremios que se unificaron, digamos, también como para desmentir que ahí hay una interna, digamos, feroz y que corre peligro los trabajadores. De ninguna manera está pasando eso, pero digo, difundieron un comunicado en donde justamente acusan al gobierno de violar la ley directamente y avanzar sobre el vaciamiento del organismo. Nosotros le preguntamos a Marcelo Isleño es delegado de AT-INTI, si independientemente de la medida cautelar de la que hablábamos, que frenó ese decreto desregulatorio, y además el veto, digamos, a esos decretos en el Congreso, si están habiendo movimientos que podrían estar justamente desoyendo esa orden judicial y lo que votó el Congreso. El decreto fue tratado en el Congreso y fue rechazado por ambas cámaras de manera contundente. Lo malo, y ahí es donde vos me preguntás si están haciendo movimientos que podrían estar desoyendo esa orden el Poder Ejecutivo la incumplió media hora antes de la votación de senadores. Ahí habían mandado un listado de gente que pasaban a disponibilidad de los organismos que habían sido afectados por los 5 decretos
documentos que habían sido rechazados ese mismo día. Y ahí es donde también empiezan a haber algunas complicaciones. De facto, hicieron lo que es la centralización. Lo primero que se hizo fue empezar a desfinanciar determinadas áreas del INTI. Fundamentalmente se recortaron las cajas chicas, cajas que le dan cierta agilidad a determinados sectores para poder hacer compras no de grandes volúmenes. Por factura no puede superarse los 70.000 pesos. Hay algunas cajas chicas que discrecionalmente se redujeron el monto total de esa caja y se fusionaron de manera no operativa, sino como se le ocurrió a la gestión. O sea, lo que hacen es entorpecer todo, claro. Entorpecer absolutamente todo con esto de las cajas chicas. Son movimientos que se hacen permanentemente en el INTI, donde se hace investigación y qué sé yo, y por ahí necesitan comprar algunos insumos que de poca monta, de poco valor, y eso tiene que ahora, digamos, pasar por todo un proceso burocrático que no hace otra cosa que paralizarlo. Sí, que de hecho la lógica de cajas chicas funciona en todas las dependencias del Estado nacional, provincial, municipal. Es para no tener que licitar cuestiones menores, como no sé, tener que comprar algo... Resma de hoja. Exacto. Toner para una impresora. Entonces hay algo de eso está pasando. Vamos a escuchar un poquitito más de Marcelo Isleño contando cómo se avanza con los recortes y con el vaciamiento del Instituto Nativo. Para el que no sepa qué es el INTI, que no lo dijimos, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Lo otro que también se hizo fue desarticular áreas, gerencias y subgerencias, y fundamentalmente la parte de la transferencia de tecnología que se da a las organizaciones sociales, a los municipios, con gobernaciones, lo que sería las ventanas de atención a diferentes entidades del Estado. El punto es que los gerentes y subgerentes que se sacaron, les quitaron el cargo, son gerentes y subgerentes de carrera, que son propios del INTI. Y los están reemplazando con personal que no es del INTI y que viene de la Secretaría de Industria. La centralización la están dando por hecho. No podrían hacerlo por la autarquía y la autonomía del INTI, que es constitutiva. El decreto fue rechazado por ambas cámaras, o sea que no podrían estar avanzando, pero lo están haciendo. De hecho, me parece que tiene que quedar claro esto. Estamos frente a lo que venimos diciendo siempre, Carla, que es mirando, por lo menos desde la platea, impávidos cómo se cagaron en la emergencia pediátrica, cómo se cagaron en la emergencia en discapacidad, en universidades, cosas que votó el Congreso. O sea, nosotros somos un país donde hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ninguno está sobre encima del otro, y estamos viendo que esto está pasando. Lo mismo está ocurriendo, o sea, el mismo sistema de lo que ocurre, por ejemplo, con discapacidad, está ocurriendo con esto. No podrían centralizar el INTI, como el INTA, etcétera, y lo están haciendo. Lo están haciendo independientemente de lo que acaba de votar el Congreso. Denuncian además que suspendieron becas, que las convocatorias de nuevos profesionales no se están haciendo. Este cambio que decían de gerentes y subgerentes, de gente de carrera, que entró ahí por carrera, digamos, por confrontación de antecedentes, y no es que los echaron, los reubican en otros lugares, generalmente sin tareas. No hay nada más espantoso que a un tipo, un científico o un técnico muy importante, le des nada para hacer. Horrible. Y están poniendo gente de ellos. Bueno, están vulnerando la ley de la creación del organismo, están paralizando líneas claves de investigación, a lo que se suma la estigmatización de una parte del periodismo también que estás usando esto, y es justamente de lo que habla en esta partecita Marcelo Isleño. Hay toda una campaña que se viene haciendo de hace rato, sobre todo las notas que están saliendo tanto en Infobaes como en TN, y sobre todo de la mano de Winiarski, tiene que ver con la estigmatización. Vos primero tenés que generar un demonio para después dar una solución salvadora. Decir que hay un grado de violencia por parte del sindicato hacia los trabajadores, que se vive en un clima de violencia que es necesario para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, la incursión de la gendarmería, me parece que es un poco exagerado. Bueno, a la pérdida del
25%, estos son los números hasta el mes pasado. Hablamos de una pérdida del personal de 25%. 25% volaron gente del INTA. Gente que era muy importante, y que servía, digamos, para que el INTI funcionara. El recorte presupuestario, hablamos de un recorte del 47% respecto de 2023. Parálisis de buena parte de toda la estructura administrativa. Ahora se suma una medida que encendió aún más las alarmas entre los trabajadores. El ingreso de efectivos de Gendarmería Nacional para custodiar las instalaciones que están ahí en el Parque Tecnológico Miguelete, que es en General Paz y San Martín y General Paz. Bueno, por eso, cuando históricamente, ahora lo va a contar Marcelo en este último audio, históricamente era la Policía Federal la que estaba ahí, pero ni siquiera se notaba que estaban. Ahí escuchen lo que cuenta Marcelo acerca de este comunicado que también hace, digamos, la multisectorial, hablando de un estado de militarización de la sede central. Esto decía Marcelo. El INTI es un organismo nacional y por ley son cuidados los valores por fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería o Prefectura. En el caso del INTI, estuvo siempre con presencia de la Policía Federal. Gendarmería debería estar en lo que se considera los organismos estratégicos, o sea, en la Comisión Nacional de Energía Atómica está la Gendarmería, porque es seguridad nacional estratégica. No sé si el mileísmo le cambió el status quo al INTI y ahora el INTI es un organismo de seguridad nacional estratégica, pero está la Gendarmería. La Gendarmería reemplaza a la Policía Federal. La Policía Federal era gente conocida, gente que está hace muchos años y encima estaba de civil. Y la Policía Federal está en los controles de acceso, en la presidencia del instituto y en tesorería y finanzas. Podríamos decir que se está militarizando. Ahora la Gendarmería está con ropa de fajina, entonces vos advertís que están dando vuelta a los gendarmes. Me parece que es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una asamblea. Este jueves hay un plenario en ATE Nacional y hay que seguir discutiendo. Bueno, plenario este jueves. Es interesante esto que cuenta Marcelo. O sea, sí, hay, por supuesto, custodia, digamos, porque es un organismo muy importante, es un organismo federal, está la policía, pero ni se dan cuenta, o ni se daban cuenta que estaba la policía, porque estaban de civil, se conocen hace mucho tiempo. De hecho, Marcelo me comentaba que había hablado con uno de los comisarios que está, digamos, a cargo de él, el grupo que todavía custodia el INTI, y dice, a ellos todavía no les avisaron que los cambiaron por los gendarmes, por lo que está la policía de civil, pero están los gendarmes. Me dice, ¿no sabes lo que es entrar ahí al predio y ver un montón de gente de fajina, con armas? O sea, es tremendo. Un horror. Tremendo. Y esto está pasando. Bueno, y por último, para terminar, están advirtiendo además los trabajadores sobre el cierre de sedes regionales, como por ejemplo la de Vaqueros en la provincia de Salta, que es una oficina que no genera gastos, que tiene un laboratorio, impresoras 3D que sirven mucho, es un espacio colaborativo que trabaja mucho interactivamente con la municipalidad, por lo que los trabajadores marcan que este cierre afecta directamente el carácter federal y autárquico del INTI. Esto está pasando también en otros lugares, pero además denuncian que se paralizaron las capacitaciones, se censuraron las oposiciones, señalan un hecho que parece menor, que impuso el uso de la imagen del Ministerio de Economía en lugar del instituto. Ahora aparece, digamos, en los logos y qué sé yo, en los sellos, el del Ministerio de Economía. Esto como para que entendamos que por lo que venían peleando todos los trabajadores y trabajadoras del INTI, que era conservar la autarquía y la descentralización, no está ocurriendo, más allá de lo que haya dicho la jueza Forns, más allá de lo que haya dicho tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, están avanzando en la centralización y en la dependencia absoluta del Ministerio de Economía, de un instituto muy importante que debía ser autárquico para que pudiera, digamos, resolver e intercambiar toda esta información que viene haciendo el INTI desde hace históricamente. Muchísimas gracias, Gaby del Elisi. 12 minutos ya nos separan de las 11 de la mañana.